Olvídate de Hollywood. Las batallas medievales no eran duelos limpios ni peleas coreografiadas. La realidad era un infierno sangriento y caótico. ¿Crees saber cómo eran de verdad? La guerra real en la Edad Media era un caos sangriento. Ruido ensordecedor, violencia descontrolada y miedo constante. Los que luchaban no eran héroes de leyenda, sino campesinos sin formación militar, forzados a blandir herramientas de labranza como armas improvisadas. En este video nos sumergiremos en ese infierno medieval del que pocos hablan. Exploraremos el lado más oscuro y olvidado del combate, el peso asfixiante de las armaduras, las heridas que no se curaban y el impacto psicológico que perseguía a los supervivientes durante el resto de sus vidas. Así era, sin filtros ni mitos, una batalla medieval de verdad. La imagen clásica del caballero con armadura completa y espada brillante no refleja la realidad de la mayoría de los combatientes medievales. La gran mayoría de quienes participaron en las guerras no eran soldados entrenados, sino campesinos, agricultores y artesanos, forzados a luchar por sus señores o reyes. La conscripción era obligatoria y apenas tenían tiempo para aprender a manejar un arma. En muchos casos, ni siquiera recibían instrucción básica, simplemente debían presentarse en el campo de batalla con algún objeto afilado o pesado y tratar de sobrevivir. El equipo que les proporcionaban, si acaso lo tenían, era modesto y acorde a su bajo rango y a los limitados recursos militares. El gambesón, una chaqueta acolchada hecha de varias capas de lino o lana rellenas con tela o crin de caballo, era la protección más habitual. No destacaba por su estilo ni imponía respeto, pero ofrecía defensa eficaz contra golpes contundentes y ayudaba a minimizar los cortes. Un gambesón bien confeccionado podía brindar protección efectiva, aunque era pesado, caluroso y absorbía rápido el sudor y la lluvia. Para muchos soldados, esa era la única armadura de la que disponían. Los cascos eran más frecuentes, pero su calidad variaba enormemente. Algunos eran simples casquetes de hierro, mientras que otros tenían protecciones faciales o barras nasales. Para un campesino, incluso un casco básico era un bien muy valioso. No obstante, resultaban incómodos, limitaban la visión y dificultaban la audición, algo peligroso en medio del fragor del combate. Muchos combatientes improvisaban su protección con lo que podían conseguir: gorros de cuero tratado, sombreros reforzados con metal, cualquier cosa que pudieran permitirse o hallar. En cuanto a las espadas, hoy idealizadas y llenas de romanticismo, eran muy poco comunes entre los soldados de bajo rango. Su fabricación requería habilidad especializada y un alto coste, por lo que poseer una era signo de estatus. La mayoría jamás tuvo el privilegio de portar una. En lugar de espadas, la mayoría usaba lanzas, hachas o garrotes. Las lanzas eran especialmente comunes por su bajo costo, facilidad de manejo y gran eficacia en formaciones. Una simple vara larga de madera rematada con una punta de hierro servía para mantener a raya a los enemigos sin necesidad de habilidades complejas. En las filas, estas lanzas permitían formar líneas defensivas sólidas y resistir ataques tanto de infantería como de caballería. Las hachas, a menudo herramientas modificadas para el combate, podían usarse con una o dos manos según la fuerza del soldado. Mazas, garrotes, manguales y martillos se empleaban con frecuencia porque, aunque no requerían tanta puntería, eran muy efectivos contra armaduras. Estas armas contundentes causaban gran daño a corta distancia y tenían la ventaja de no perder filo. Muchos combatientes incluso adaptaban sus propias herramientas domésticas para la guerra.
manguales que originalmente servían para trillar grano, palas o horcas afiladas, también entraban en acción. Aunque no eran armas ideales, resultaban sorprendentemente útiles en el combate cuerpo a cuerpo. Los escudos se entregaban a los soldados, aunque solían ser bastante básicos. Fabricados en madera, con formas redondas o de cometa, y cubiertos con cuero, se desgastaban rápido tras numerosos impactos. Su efectividad era mucho menor comparada con los escudos metálicos que usaban los soldados de alto rango y nobleza. Solo los nobles y hombres de armas profesionales podían permitirse equipamiento avanzado. La cota de malla, formada por miles de pequeños anillos de hierro entrelazados, era muy apreciada por su capacidad para detener cortes y mitigar daños de flechas. Sin embargo, era costosa, pesada y requería mantenimiento constante para evitar la oxidación. En la Baja Edad Media, las armaduras parciales de placas comenzaron a popularizarse, aunque seguían siendo un lujo fuera del alcance de los soldados comunes. Las armaduras completas, hechas a medida, eran extremadamente caras y solo las vestían los guerreros más ricos y poderosos. Podían pesar más de 25 kilos, pero bien ajustadas proporcionaban protección excepcional en batalla. Los campos de batalla distaban mucho de las épicas y limpias llanuras que vemos en las películas. La realidad era un escenario caótico, lleno de suciedad e imprevisibilidad. Rara vez se elegía el terreno con criterios estratégicos. Más bien, la ubicación dependía de dónde se cruzaban los ejércitos. Podía tratarse de un campo embarrado, un claro entre árboles, la orilla de un río o una colina rocosa. En casi ningún caso el terreno favorecía a los soldados. El barro era uno de los mayores enemigos, profundo, pegajoso y peligroso. En regiones lluviosas como Inglaterra o Francia, un campo podía convertirse en un pantano de un día para otro. Un buen ejemplo es la batalla de Azincourt, en 1415, donde los soldados se hundían hasta las rodillas en el barro. Los caballeros, cargando entre 20 y 30 kilos de armadura y equipo, apenas podían mantenerse en pie. Muchos no murieron por las armas enemigas, sino que sucumbieron asfixiados bajo su propio peso o aplastados por quienes avanzaban detrás. Moverse en el campo era uno de los mayores desafíos para los soldados. Aunque marchar sobre terreno plano ya era complicado, hacerlo en barro o terreno irregular hacía casi imposible mantener la formación. Los combatientes resbalaban, chocaban o quedaban atrapados, y si alguien caía en medio de la multitud, rara vez lograba levantarse. Cuando las líneas enemigas se encontraban, cualquier formación organizada se desmoronaba en segundos. El orden desaparecía por completo, dando paso al caos. La visibilidad era extremadamente limitada. Los cascos protegían, pero restringían el campo visual, permitiendo solo visión frontal y eliminando la periférica. Esto dificultaba detectar ataques laterales o cercanos. Además, la comunicación se veía afectada. El choque de metales, los gritos y las trompetas impedían entender órdenes. Los ejércitos confiaban en señales visuales como banderas o acústicas como cuernos, pero en el desorden se perdían o malinterpretaban fácilmente. Un gran problema era diferenciar aliados de enemigos. Aunque en teoría los soldados llevaban emblemas o colores distintivos, cubiertos de barro, sangre y sudor, al poco tiempo todos se veían iguales. Esta confusión provocaba que muchos atacaran a sus propios compañeros por error, causando bajas internas que superaban a las del enemigo. El estrés psicológico era inmenso. Los olores, mezcla de sudor, sangre, orina y hierro, impregnaban el aire. Los gritos, cuerpos amontonados y el temor constante creaban una atmósfera aterradora.
Muchos soldados se paralizaban o colapsaban mentalmente. Otros actuaban por instinto, intentando sobrevivir a toda costa. El combate distaba mucho de los duelos coreografiados del cine. No se trataba de precisión ni códigos de honor, sino de pura supervivencia en un ambiente brutal y devastador. Cuando las filas enemigas chocaban, el orden desaparecía en segundos. No había formaciones ni tácticas refinadas. El campo se convertía en un caos de cuerpos amontonados. El enfrentamiento era siempre a muy corta distancia, cuerpo a cuerpo. Los soldados apenas tenían espacio para mover los brazos, lo que impedía realizar amplios movimientos con la espada. En la mayoría de casos, solo podían lanzar estocadas cortas, empujones o golpes descendentes. Los grandes ataques que vemos en el cine no eran posibles en esas circunstancias. Estar rodeado, hombro con hombro, sin distinguir si quien te rodeaba era amigo o enemigo, hacía que la pelea pareciera más un altercado callejero que una batalla organizada. Por el espacio reducido, las armas se usaban de formas poco convencionales. A veces los soldados sujetaban la espada por la hoja para usar la empuñadura como martillo, técnica conocida como half swording, que permitía mejor control y fuerza en espacios angostos. Mazas, hachas y herramientas improvisadas eran comunes y muchas veces más efectivas que las armas cortantes. El daño contundente podía atravesar armaduras que desviaban las hojas. Aunque los cascos protegían la cabeza, no eran invencibles. Un golpe fuerte con una maza podía fracturar el cráneo incluso a través del casco. Muchos morían por impactos en cabeza o cuello, especialmente cuando ya estaban en el suelo. Investigaciones en fosas comunes de batallas como Towton o Visby revelan que muchas muertes fueron por golpes descendentes, lo que sugiere que caer al suelo era casi sentencia de muerte. Los caídos eran aplastados, apuñalados o pisoteados por quienes avanzaban sin piedad. No había oportunidad de recuperarse o huir. El terreno era otro riesgo importante. El barro dificultaba mantenerse firme, y quien perdía el equilibrio se volvía blanco fácil. No existía el concepto de combate limpio o justo. Los duelos uno contra uno eran exclusivos de torneos o encuentros entre caballeros. En batalla, era común que varios atacaran a un solo hombre sin remordimientos. El objetivo era eliminar al enemigo lo más rápido posible y minimizar riesgos propios. Si eso implicaba apuñalar por la espalda o rematar a un herido, no dudaban en hacerlo. Entre polvo, sangre y sudor, distinguir enemigos era casi imposible. El fuego amigo era amenaza constante. La comunicación se rompía rápido. Nadie escuchaba ni entendía órdenes, que quedaban sepultadas en el caos. El cansancio llegaba pronto. A diferencia de combates modernos, con pausas y coberturas, las batallas medievales exigían esfuerzo físico continuo. Bloquear golpes, atacar, empujar y mantenerse en pie con armaduras pesadas era agotador. En minutos, los músculos ardían, el sudor empapaba la ropa y la respiración se hacía difícil. La adrenalina mantenía activos por un tiempo, pero era efímera. Muchos caían no solo por heridas, sino por agotamiento extremo. Al pensar en batallas medievales, solemos imaginar espadas limpias y muertes heroicas. Pero la realidad era mucho más brutal, impredecible y aterradora. La mayoría de muertes no se debían a cortes limpios de espada, sino a traumatismos contundentes, aplastamientos, asfixias o infecciones posteriores. Hablemos de armas. Aunque las espadas eran letales, no causaban tantas muertes directas como se cree. Un corte limpio que alcanzara una zona vital era raro. Las armaduras, especialmente las de placas, desviaban golpes y absorbían impactos. Pero mazazos, martillos y hachas
causaban daños graves sin necesidad de cortar. Un impacto de maza en el casco podía provocar conmociones, pérdida de conocimiento o hemorragias internas. En el torso, esos golpes rompían costillas, colapsaban pulmones o dañaban órganos, sin romper la armadura. Muchos soldados morían horas o días después, sin saber la gravedad real de sus heridas. La cota de malla, usada antes de las armaduras completas, protegía bien de cortes, pero no del impacto. Un golpe fuerte podía incrustar los anillos en la piel o fracturar huesos debajo. Caer al suelo casi siempre significaba la muerte. Podía ser pisoteado por compañeros o rematado por enemigos. Muchos murieron no por golpes directos, sino aplastados en el barro por la masa humana. Los cascos, aunque esenciales, también traían riesgos. La visión era muy limitada y la respiración dificultosa. En combates largos o climas calurosos, el calor dentro del casco podía ser letal. Soldados podían marearse o desmayarse por insolación. En verano, en solo 30 minutos, la temperatura dentro del casco podía alcanzar niveles peligrosos. Si sobrevivías a la batalla, el verdadero peligro empezaba después. La infección era la principal causa de muerte posterior. Sin antibióticos, hasta una herida pequeña podía infectarse y volverse mortal en días. Las armas, manos y ropas sucias introducían bacterias en el cuerpo. Los cirujanos medievales hacían lo posible, pero con herramientas básicas, sin esterilizar y reutilizadas. La cauterización, quemar las heridas para cerrarlas, era común, aunque extremadamente dolorosa. Las amputaciones eran frecuentes, sin anestesia y en condiciones insalubres. Sobrevivir era cuestión de suerte. Los registros históricos muestran que por cada soldado muerto en batalla, varios más fallecían días después. Las causas: pérdida de sangre, sepsis, tétanos e infecciones. Muchos parecían ilesos, pero colapsaban horas después por daños invisibles. Sobrevivir a una batalla no significaba el fin del horror. Muchas veces lo peor venía después. Cuando terminaba la lucha, el campo quedaba cubierto de cuerpos, muertos, heridos graves y mutilados. El olor era insoportable, mezcla de sangre, vísceras, orina, excrementos, sudor, metal y barro. Un hedor que impregnaba la piel, la ropa y la memoria de los supervivientes. Los heridos gritaban, suplicaban ayuda o morían lentamente en charcos de sangre. No existía sistema médico organizado. Los compañeros ayudaban si podían, pero a menudo debían seguir órdenes para avanzar, retirarse o proteger posiciones. Los heridos quedaban atrás, abandonados a su suerte. Muchos eran rematados por el enemigo, incluso pidiendo clemencia. Otros morían desangrados en silencio, sin que nadie hiciera nada. Las heridas abiertas atraían moscas y la infección comenzaba en horas. Si el enemigo ganaba, los prisioneros sin rescate eran ejecutados o esclavizados. En batallas como Agincourt, cientos de prisioneros franceses fueron asesinados por orden directa, no por crueldad gratuita, sino porque mantenerlos vivos suponía un riesgo logístico y militar. Los cuerpos no siempre eran enterrados. A veces se apilaban y quemaban, otras veces se pudrían en el campo. Los saqueadores recorrían el lugar, robando armas, botas, cinturones e incluso dientes de oro. Algunos fingían estar muertos para sobrevivir, pero muchos eran descubiertos y rematados sin piedad. Los animales carroñeros, lobos, perros, cuervos, llegaban en masa. No era raro ver buitres sobrevolando los campos días después. Existen relatos donde perros devoraban cuerpos de sus propios amos. En ciudades cercanas, el miedo era palpable. Los campesinos buscaban familiares entre los muertos, llorando sobre cuerpos casi irreconocibles. A veces,
La única forma de identificar un cuerpo era por un anillo, un escudo o alguna marca en la ropa. El trauma psicológico era profundo y duradero. Muchos sobrevivientes regresaban temblando, con pesadillas y miedo constante. Lo que ahora conocemos como trastorno de estrés postraumático, aunque sin nombre entonces, era muy común. Los cronistas narran historias de caballeros que quedaron mudos, se negaban a montar o se aislaban por completo. La guerra marcaba no solo la piel, sino el alma, y para muchos, esta pesadilla no era un hecho aislado, sino parte de su vida cotidiana. En muchas películas y novelas, los caballeros medievales aparecen como figuras nobles, valientes, leales y guiadas por un estricto código de honor. Se habla del código de caballería, duelos justos y un comportamiento honorable en combate. Pero la verdad histórica es mucho más compleja y brutal. Aunque existían normas escritas sobre cómo debía comportarse un caballero en batalla, cómo tratar a prisioneros o proteger a los débiles, lo que se plasmaba en esos códigos distaba mucho de reflejar lo que realmente ocurría cuando tu vida pendía de una espada sucia y manchada de sangre y barro. En la práctica, ese honor se reservaba solo a los nobles. Un caballero podía rendirse a otro y recibir trato digno, rescate o banquete durante su cautiverio. Pero para campesinos armados con lanzas, ballesteros o arqueros, no había protección. Eran eliminados sin dudarlo. Muchos nobles usaban la idea del honor para justificar masacres. Alegaban actuar por justicia, fe o lealtad al rey o dios, pero en realidad combatían por saqueo, poder o venganza personal. En grandes batallas no existían duelos individuales, ni respeto por reglas o turnos. El combate era un caos total, lleno de golpes por la espalda, trampas, cobardía y traiciones. Si un caballero podía eliminar a su enemigo más rápido con un golpe sorpresa, lo hacía sin dudar. El ideal caballeresco desaparecía al comenzar la matanza. Incluso las órdenes religiosas de caballeros, como templarios u hospitalarios, que prometían proteger inocentes, participaron en carnicerías difíciles de justificar. Las cruzadas, por ejemplo, se proclamaban guerras sagradas, pero muchas veces fueron simples campañas de saqueo disfrazadas de devoción. Ciudades enteras fueron arrasadas en nombre de Dios. La fe servía de excusa para la violencia más brutal, y aún así, los mitos perduraron. ¿Por qué? Porque quienes escribían la historia eran los mismos que empuñaban la espada o gobernaban desde el castillo. Cronistas al servicio de señores feudales y nobles que necesitaban héroes, no criminales. Así nacieron las leyendas del caballero virtuoso, valiente, justo, honorable. No porque reflejaran la verdad, sino porque servían a un propósito. Inspiraban obediencia, legitimaban el poder y maquillaban la crudeza de la realidad. Pero en esa realidad, las verdaderas víctimas no llevaban armadura. Eran campesinos, artesanos, mujeres y niños. En muchas guerras no se luchaba en campos abiertos, sino en aldeas, granjas y terrenos cultivados. Cada vez que un ejército cruzaba una región, arrasaba todo a su paso. Quemaban casas, robaban cosechas, mataban o violaban sin piedad. Los civiles no eran daños colaterales, eran objetivos estratégicos. Destruir sus medios de vida debilitaba al enemigo. Era guerra psicológica, guerra económica y, sobre todo, guerra sucia. Y si la guerra era terrible, el asedio lo era aún más. Ciudades y fortalezas quedaban cercadas durante semanas, incluso meses. La comida escaseaba, el agua se contaminaba, se comían ratas, raíces, pan mohoso, y hay registros documentados de canibalismo en asedios prolongados. Enfermedades como la peste, la disentería o el tifus se extendían rápidamente.
Morían miles, muchos sin haber empuñado jamás un arma. Además, las guerras provocaban desplazamientos masivos. Campesinos abandonaban sus tierras huyendo del conflicto. Perdían cultivos, ganado, herramientas y, con frecuencia, también a sus familias. Los caminos se llenaban de mendigos, viudas, huérfanos. Muchos no encontraban refugio. Algunos morían de hambre, otros eran asaltados por bandidos o vendidos como esclavos. Incluso cuando acababa la guerra, la paz no significaba alivio. Llegaban los recaudadores de impuestos para financiar nuevas campañas. El señor feudal exigía tributos, y quien no podía pagar, lo perdía todo. La violencia cambiaba de forma, pero nunca desaparecía. El miedo se instalaba en la vida cotidiana. El infierno no terminaba con la batalla, seguía en las consecuencias. Durante siglos, la imagen del caballero medieval fue cuidadosamente embellecida. Libros, películas, videojuegos, todos han contribuido a perpetuar un relato de espadas brillantes, armaduras relucientes y luchas por ideales nobles. Pero la historia real es otra. La guerra medieval fue brutal, caótica, injusta y profundamente humana en su crueldad. Se libraba por poder, por territorio, por supervivencia. Y quienes más sufrían eran casi siempre los que menos podían defenderse. Porque una armadura podía proteger el cuerpo, pero no limpiaba la conciencia. El honor era muchas veces una máscara que escondía ambición, rencor o sed de sangre. Y la muerte era tan común que se convertía en rutina. Eso no quiere decir que no existieran el valor, el sacrificio o la compasión. Pero comprender de verdad la Edad Media implica mirar más allá de los mitos. Significa ver a las personas reales, con sus miedos, su sufrimiento y su lucha diaria por sobrevivir. La historia no necesita adornos. Ya es suficientemente poderosa por sí sola. Si te ha interesado el lado real de la historia, no olvides suscribirte para que no te pierdas el próximo video.